por aquí. Perfecto. Bueno, la introducción dice así. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando? Personalmente, en lo poco que llevo de creyente, he estudiado tres teologías. Teología sistemática, teología bíblica y teología histórica. ¿Qué es una teología histórica? Pues bueno, desde que se fundó la iglesia hasta este tiempo, realmente se han levantado padres de la iglesia que nos enseñaron a nosotros la historia y el desarrollo de la doctrina cristiana. Entonces eso es teología histórica. Es algo que nosotros como creyentes debemos conocer. Luego viene una teología sistemática. ¿Qué es una teología sistemática? Bueno, es tomar toda la información sobre un tema, cogerla y desarrollarla a través de todos los libros de la Biblia, organizarlas dentro de ese sistema y enseñarlo. Por ejemplo, teología propia habla acerca de Dios el Padre. Entonces, la teología sistemática toma toda la información sobre Dios el Padre de todos los libros de la Biblia, la organiza dentro de un sistema llamado teología propia. Eso es lo que trata la teología sistemática. Teología histórica, teología sistemática. Nosotros, mis hermanos, estamos viendo una teología bíblica. ¿Qué busca mostrar la teología bíblica? Que la palabra de Dios no es un conjunto de historias caóticas, desconectadas, sino que es una narrativa, y perdónenme la palabra, una narrativa perfecta que comunica un único mensaje, un único plan, coherente, consistente, único. La teología bíblica se concentra en comprender el mensaje teórico, teológico, enseñable de la Biblia completa. ¿Qué estamos estudiando nosotros? Una teología bíblica, desde Génesis 1 a 1, y si Dios no lo permite, hasta Apocalipsis 22, 21. Un solo mensaje, un solo propósito. Mis hermanos, Dios tiene un propósito en tu vida. Uno. Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú no tomas malas decisiones, tú no tomas buenas decisiones, solo tomas decisiones. A Dios no le sorprende nada de eso. La teología bíblica realmente me muestra cómo esa única historia toca estudiarla a través de la escritura. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo miércoles tras miércoles, tras miércoles, tras miércoles. Y mientras el Señor nos permita estos tiempos, lo vamos a seguir haciendo. Porque realmente no hay como estudiar la palabra de esta forma. Pues bien, con eso en mente, vamos a orar y quedamos nosotros en Josué capítulo 23. Hoy terminamos el libro de Josué. Lo leímos, lo analizamos, no lo estudiamos, solamente vimos y lo aplicamos. Porque la Biblia tiene diversas aplicaciones. Una, una sola interpretación, diversas aplicaciones. Es una espada de dos filos que primero corta para este lado y luego corta para ese lado. Mis hermanos, inclinemos el rostro y vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. Hasta aquí nos has traído y es por tu misericordia. Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nos permitiste nacer en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá. Gracias, Señor, porque nos congregas en una sola iglesia, tu iglesia, una única iglesia, la tuya, la que tú compraste a precio de sangre. Gracias, Señor, porque el pan nuestro de cada día no lo has dado hoy. Señor, no permitas que caigamos en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, vamos a ver los dos últimos capítulos del libro de Josué. Tomamos varias sesiones para estudiarlo a lo que daba.
Y realmente para mí es un gozo completo ver cómo Dios respalda su palabra, porque es su palabra. Josué capítulo 23, y hemos visto un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Pues bueno, la verdad es una ayuda muy gráfica, muy hermosa, que nos ayuda a estudiar la palabra de Dios, enseñarla u organizarla. Entonces vimos como en el capítulo 1 pusimos un letrero grande arriba que decía conquista. Entonces, Josué trata acerca de la conquista. Ese fue el título que nosotros le dimos, como a Génesis, principios, porque es una ayuda a memoria para nosotros. Números, censos. Entonces nos ayuda a nosotros y en el libro de Josué le pusimos conquista, conquista. Y después hicimos el bosquejo. ¿Cuál es el bosquejo? Capítulo 1, visualizando la tierra. Capítulo hasta el 1 va hasta el capítulo 12, 24 que viene luego dividiendo la tierra. Del 12 hasta el capítulo 22, que fue lo que vimos la vez pasada, vimos. Y de ahora vamos a ver hoy reteniendo la tierra, reteniendo la tierra. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Lo que vamos a ver, mis hermanos, en capítulo 23 y 24, si nosotros vamos a 24:1, dice así la palabra de Dios, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Vamos a ver en 23 y 24 dos discursos de Josué y forman la conclusión del libro. En el primero, del 1 al 16, Josué exhorta a los israelitas, y ojo con esto, mis hermanos, porque esta es la aplicación para esta noche, a que guardemos la ley que nos une al Señor. Josué les dice a ellos que guarden la ley que los une al Señor, pero los insta, los motiva a que se apeguen, se adhieran a Él y a que eviten los casamientos con los paganos. Ese es el primer discurso, que ya lo vamos a ver. Y el segundo discurso, Josué les hace recordar la fidelidad del Señor. Mis hermanos, Josué les decía, miren, si ustedes guardan la ley, Él es fiel. Si ustedes se adhieren, se apegan al Señor, Él es fiel. El segundo discurso en el capítulo 24 nos va a mostrar que Josué les hace recordar la fidelidad del Señor para con la nación, y por eso le es necesario a Israel que sirvan y sean fiel a Dios. Eh, un hermano y siempre me pregunta, y claro que me cuestiona cuando este varón me pregunta y me dice, bueno, John, pero ¿cómo así? ¿Qué partes son del Antiguo Testamento y qué partes no son del Antiguo Testamento? Y para mí es una excelente pregunta, y creo que durante el tiempo del libro de Josué lo he venido diciendo. Esto era una teocracia, y lo vamos a ver más a profundidad en el periodo de los jueces. Esto es una teocracia. Y lo que necesitaba el pueblo de Israel es entender que tienen que guardar la ley del Señor y tienen que apegarse a Él. Y creo yo que esto es para el hoy. Si yo guardo la ley del Señor y me adhiero a Él, ¿qué va a hacer Él? Ser fiel. Él es fiel. Estos últimos capítulos, estos dos últimos capítulos nos muestran cómo Josué aconseja a los líderes, al pueblo, a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales. ¿A qué? A aproximarse mucho más a Dios. Por eso él dice que ya está viejo, y por eso da por eso da estos dos discursos. El del capítulo 23 probablemente de su tierra, en Timnat Sera. Lo vimos en capítulo anterior. ¿Sí? Porque dice que Josué llamó, palabra clave. Josué llamó, le dijo, vengan para acá, dame un favor. Primera palabra. Recuerden que la idea de leer la palabra, así como lo estamos haciendo, es porque estamos viendo palabras claves. ¿Llamó a quién? A todo Israel.
No le dijo, como lo dijo en 24:1, reunió Josué. No, aquí le dijo, llamó. ¿Y qué les dijo? Versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones. Mis hermanos, miremos rápidamente capítulo 4, perdón, versículo 4 del 23. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. 23:7. Para que no os mezcléis con estas naciones. 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. 23:12. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones, y el 13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones. Mis hermanos, recordemos que cuando la palabra de Dios se toma la molestia de repetirnos algo, es porque nos quiere enseñar algo. Y algo muy, muy fuerte. ¿Cuánto había pasado? Bueno, habían pasado 14 años después de la conquista de Canaán, 7 del reparto del país entre las tribus. ¿A qué exhorta Josué? ¿A qué manda Josué? Número 1, obedecer la ley de Dios. Número 2, no rendir culto a los ídolos. Número 3, no mezclarse con los cananeos. Pero lo más importante, amar a Dios. Realmente Josué les recuerda cómo Dios les dio la victoria sobre los cananeos y les entregó la tierra. Dios no había fallado a ninguna de sus promesas. Pero saben, mis hermanos, no faltaría una palabra de advertencia si Israel llegara a ser infiel. Miremos versículo 13. 23:13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mis hermanos, este discurso del capítulo 23 de Josué combina muchas cosas propias de la tradición. Versículo 3 y versículo 4 es historia sagrada. Y vosotros habéis visto, versículo 3, todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Historia. Para Josué esto es historia. Mis hermanos, dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso es historia. Si nosotros no queremos trabajar con un pecado que tenemos, es porque no se nos da la buena voluntad. ¿Qué más tiene este discurso de Josué ante el pueblo de Israel? Versículo 5, bendiciones. Mire lo que dice, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición que nos diga a nosotros el Señor, más allá del sol, yo tengo un hogar. Juan capítulo 14 dice, yo he ido a preparar lugar para vosotros, mis hermanos, pero hay unas condiciones. Versículos 6 al 8. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Condiciones, mis hermanos. Hoy tenemos condiciones. Hoy tenemos fuertes condiciones. Jehová te dice, no te dejaré, ni te desampararé. Pero también te dice,
¿Cómo estamos tú y yo? A ver, mi hermano, ¿cómo estamos tú y yo? Dice el Señor. Te dice a ti en esta noche, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Realmente te has acercado al trono de la gracia y le has dicho, Señor, mira, tengo esto, me pasa esto, pero es por esto? Porque luego, en el capítulo 23, versículo 9, comienza nuevamente con la historia, también con las bendiciones, con las condiciones, y nos vamos a dar cuenta. Pues ha arrojado, versículo 9 del 23, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. Y vuelve nuevamente la condición. Versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y luego vienen las advertencias. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabe que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestro costado y por espino. Mi hermano, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este discurso? Prevenir, prevenir, prevenir. Te prevengo en esta noche. Si estás luchando, si estás trabajando, si estás, te prevengo, mi hermano. El que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Hermanos, ¿por qué? Causa, motivo, razón o circunstancia el Señor nombra tanto naciones. Las naciones mencionadas varias veces en este capítulo son presentadas como un problema. ¡Qué problemonón! Pero al tiempo, este problema se convertirá en una oportunidad, dependiendo de la relación que Israel en ese momento establezca con ellas, o la que tú establezcas con ellas, o la que tú establezcas con Dios, o la que yo establezca con ellas, o la que yo establezca con Dios. Mis hermanos, tenemos un problema, pero en realidad es una oportunidad. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y no lo voy a ver. Mis hermanos, todo depende desde el punto de vista que yo lo vea. ¿Problema? Oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para que el hombre estad quietos y ved que yo soy Jehová. Dios estaba listo para ayudar a su pueblo, a expulsar a los cananeos que quedaban para que pudiera poseer. Pero mis hermanos, tales movimientos debían empezar a ser graduales. Las guerras tenían que ser graduales. Pero, ¿saben? Tenían que ser graduales, pero en obediencia a Dios. Realmente, mis hermanos, cuando nosotros como sus hijos somos obedientes, mi Dios no es, y lo digo con respeto, mi Dios no es un viejito de barba blanca, larga, mirando a ver quién se porta mal para cascarlo. Perdónenme la expresión. Pero Dios es justo y es veraz. Y Él me enseña a mí que si yo, como hijo, no me porto bien, lo que Él tiene que hacer es disciplinarme. Ahí es donde viene la disciplina de mi Señor. Es que a nosotros no nos gusta la disciplina, yo lo entiendo. Pero mis hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice así: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué bendición saber que tengo un padre amoroso, un padre tierno,
¿Te ha castigado tu padre últimamente? ¿Te ha dado duro, 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 duro? Es hermoso. Es hermoso cuando nosotros podemos decir que un padre me cuida y me disciplina por mi propio bien, por el mío, mis hermanos. Y continúa la palabra de Dios diciéndonos, historia, advertencias, bendición. Es un consecutivo en este capítulo 23. ¿Cuáles son los tres temas claves para el pueblo de Israel? ¿Cuáles son estos tres temas claves? Es como si Josué dijera, voy a hablar primero del 1 al 5, lo que ha hecho Jehová. Desarmó todo. ¿Listo? Luego del 13 perdón, del 8 al 13, dice lo que yo he hecho por ustedes, lo que quiero hacer por ustedes, pero si desobedecen, viene un riesgo del 6 al 13. Y por último, viene que Jehová, el Espíritu Santo, presenta cuatro tentaciones que evidencian cómo ellos pueden llevar a la sujeción a todos esto mencionado. Los nombres de estos poderes, o sea, están en el versículo 13, cuando dice lazo, tropiezo, azote y espina. Es que Él quiere realmente un pueblo santo, un pueblo libre, un pueblo limpio. Él dejó esto porque Él sabía que las naciones iban a ser una oportunidad para que ellos hicieran. Yo siempre digo, mis hermanos, en la plena voluntad de Dios, mi Dios y mi Señor me quiere ver creciendo. Ahora viene algo muy importante que quiero explicar rápidamente. Una cosa es prueba y otra cosa es tentación, porque las dos no es lo mismo. Dice la Biblia que no, cada cual es tentado conforme a su propia concupiscencia, pero que Dios prueba, Dios realmente prueba. Entonces, tenemos que entender que la prueba es para que yo crezca, la prueba es para que yo crezca. Y entonces, y bueno, ¿y de dónde saca eso? Voy a leer creo que es Santiago, sí, listo, Santiago 1. Dice Santiago capítulo 1, no sé si de pronto yo la pueda leer en otra versión. Espero no sea un hereje por leerla en otra versión. Me cuido de eso. Leo el versículo 2. Considera, hermanos míos, como motivo de gran alegría verlos envueltos en toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe sometida a prueba produce constancia. ¿Listo? O sea que la prueba me va a producir, dice la Reina Valera 1960, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ¿quiere paciencia? Sí, no, tiene que ser probado. ¿O cuántos de nosotros, y empezó la prueba? ¡Qué chévere, Señor! ¡Qué rico! Amén, aleluya, gloria a Dios! No, ¿cierto que no? Pero la prueba produce eso. Ahora, la tentación es completamente diferente. Por ejemplo, cuando el Señor nos enseña a nosotros, el Padre nuestro nos dice, y no nos metas en tentación. ¿Ves? Eh, Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, le dice a los más cercanos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Listo? Allí cuando estaba el Señor Jesús en el desierto, dice que el diablo hubo acabado toda tentación y se apartó de él. Entonces, mis hermanos, hay que entender qué es prueba y qué es tentación. Ejemplo, no, mi hermano, lo que pasa es que yo me metí en una prueba de un banco de 300 millones. Eso es una prueba. Y pues ahí estoy pagando las consecuencias de mi prueba. Ahí empecé la prueba. Pues son 30 añitos, sume, multiplique y divida por 2 el banco y yo. Entonces, ahí verá.
No, realmente lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es que es nuestra fe la que va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir a Dios? Amén. Todo el tiempo. Y llegamos al capítulo 24. 24. Dice el capítulo 24 que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. En Siquem. Pues mis hermanos, era tiempo de adorar y agradecer por todo lo que Dios había hecho, llevando e incluyendo la conquista de Canaán. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, me enseña a mí que yo tengo que ser agradecido en todo momento. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra versión dice, den gracias a Dios siempre. Esto es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. En todo y siempre. Ay, me tronché un dedo. Den gracias. Ay, Señor, gracias. Gracias porque me tronché un dedo. Amén, amén. Sí, fácil. Fácil. No puedo trabajar. Señor, gracias. No tengo que comer. Señor, gracias. Tengo que comer. Señor, gracias. Tengo un techo. Señor, gracias. No tengo un techo. Señor, gracias. Elías tenía el cielo y las estrellas por techo. Seamos agradecidos, mis hermanos. Nuevamente, estos dos discursos de Josué forman la conclusión del libro. En el primero ya lo vimos, que los exhorta a que guarden la ley, se unan a él, y el segundo, del 24 a terminar, les hace recordar la fidelidad de Dios. Realmente lo que nosotros vamos a ver aquí son los diferentes rangos del liderazgo familiar, porque si nos dimos cuenta, en la entrega de la tierra fue por familias. Y lo que Dios quiere es que cada familia allí representada de mis hermanos que nos encontramos estén estudiando, leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido? Amén. ¿Quieres ser prosperado? Amén. ¿Quieres ser sanado? Amén. Lea la palabra de Dios y apaga el televisor. Ah, deje de hacer eso que no le agrada a Dios. Ah, no se ponga tanto tiempo en el... Ah, pero es que, ah, porque todos queremos ser bendecidos, prosperados. ¿Quién no? Pero lo que exhorta Josué en estos dos últimos capítulos es a eso. Mis hermanos, en Israel no existía un gobierno central, no había rey, ni un centro de administración. Las tribus formaban una confederación. Realmente su unión política estaba unida por la fe en común en Jehová. ¿Qué nos une a nosotros? ¿Qué nos une a ti y a mí? Porque estamos esta noche subgregados, no dejando de subgregarse como algunos tienen por costumbre. Esto se denomina una teocracia, un gobierno de Dios. Sin embargo, en asuntos que afectaban a todo Israel, se convocaba un concilio de ancianos que representaban las diversas tribus. Y Josué los reunió en Siquem. Mire lo que dice versículo 2. Y dijo Josué, 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servía a dioses extraños. Mis hermanos, ¿por qué Josué tiene que meter a Abraham aquí? Pacto abrahámico. Y era para que él y su familia sirvieran al Señor, no a dioses falsos. Mi hermano, mi hermana, ¿quieres ser bendecido por el Señor? Amén. Sírvele tú y tu familia. A Dios, no a dioses falsos. Mis hermanos, Él llamó a toda la gente a que se comprometieran a servir al Señor.
Él llamó para eso, por eso les continúa diciendo, versículo 3, 4. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Le di a Isaac y a Jacob y a Esaú di un monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Mis hermanos, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos venido estudiando la Biblia como en orden. Tenemos claro lo que estamos diciendo, clarísimo. ¿Por qué? Pues porque realmente ese es el orden de las escrituras. Miren lo que pasó. Aquí les está narrando Génesis capítulo 11, versículos 1 al 32. ¿Recuerdan el bosquejo? Creación, caída, diluvio, torre. En Génesis 12, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, frente al Golfo Pérsico, arribita de donde iba a ser el Mundial de Qatar, ya no. Pero es que Josué les recordó la historia. Él no les dijo, vamos a Génesis 11. No, ahí les mostró la historia. Pero sigue repasando la historia. ¿Por qué es importante la historia, mis hermanos? Realmente dice la Biblia en Proverbios, como el perro vuelve a su vómito, así vuelve el necio a su necedad. Y mis hermanos, Romanos capítulo 15, versículo 4 me exhorta, me enseña y lo guardo acá y en mi corazón y dice que todas estas cosas se registraron y fueran escritas para que yo mismo me prevenga. Y sigue con la historia, mire, 6, 24:6, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo, dice Jehová, los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo, dice Jehová, no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Mis hermanos, y así hasta el 13. Versículo 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Mis hermanos, démonos cuenta, ellos no hicieron nada. Nosotros no hacemos nada, nada. Realmente, realmente, mis hermanos, ¿cuánto para Dios hicimos hoy? 24 horas, las últimas 24 horas. ¿Qué hicimos para Dios? Leímos, tal vez estudiamos. Es que no hay tiempo. Yo les aseguro, mis hermanos, que sí hay tiempo. Lo que pasa es que para Dios nunca va a haber tiempo. Se los garantizo, mis hermanos. Porque si realmente yo hubiese dejado de haber prendido la Xbox o de haber visto algo o de haber abierto esa revista o no sé. Pero mis hermanos, queremos que Dios nos bendiga. Pero la pregunta es, ¿por qué causa, motivo, razón o circunstancia Dios nos tiene que bendecir? Vamos a ponerlo de ese tipo. Vamos a suponer que Dios nos dice, listo, ¿por qué lo tengo que bendecir hoy? Es más, yo le di el sustento, el techo, el pan de hoy y lo tengo con buena salud. Eso es una bendición, pero yo lo quiero llevar a un nivel más alto. Lo voy a bendecir. Pero dígame una sola cosa que glorificara mi nombre. Una. Y mi hermano, si la hizo, no se ufane por eso. Es más, arrojan coronas delante de él. ¿Sabe qué, Señor? Con que yo no vaya para el infierno, con eso me basta y me sobra. Porque hay condiciones. Mire lo que dice 14 y 15.
hay condiciones. Ahora pues, temed a Jehová, 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, ay, pero es que hoy no hay dioses. Yo ya al Divino Niño, ni a la Virgen María, ni a Santa Tomás, ni a San Pascual Bailón. Ese San Pascual Bailón existe. Ni a, yo no, yo a esos no. ¿En serio no tienes algo? Un ídolo es aquello que me aleja a mí de hacer lo que Dios me dice que haga. Eso es un ídolo. Y aquí me está diciendo a mí el Señor, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. Punto. Entrar en el pacto era asunto que tenía que decidir cada familia en lo individual. Por eso Josué le dice, yo y mi casa. Mis hermanos, Israel funcionaba como una nación. El pacto era esencialmente un asunto de familia. Mis hermanos, todo lo que nos está hablando aquí el Señor está basado en la provisión misericordiosa del Señor. Espero que ninguno se vaya a acostar hoy sin tomar una cena. Una panela con pan delicioso, manjares. El Señor cumplió con su obligación. Ojo con esto, el Señor cumplió con su obligación. Ahora, los israelitas y nosotros estamos en la obligación de cumplir con la de nosotros. Temer al Señor significa reverenciarlo y honrarlo. La vez pasada hacíamos un ejercicio, espero que lo recordemos. Vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer algo. Mañana, no, pasado mañana, este ejercicio lo habíamos hecho, pasado mañana es el rapto, ya nos lo reveló el Señor, por iluminación, por lo que quiera. Pasado mañana es el rapto de la iglesia. Nos vamos, mis hermanos, gloria a Dios, nos vamos, nos fuimos. ¿Estás listo para presentarte delante de tu Señor? Amén, gloria a Dios, nos fuimos. Pasado mañana, hoy es miércoles, el viernes, hoy es 29, 31, el viernes 31 de este mes, que es el mes 07 del año 2020, nos fuimos. Espero que no me van a tomar como herejía. Pero mañana, jueves 30, el Señor Jesucristo va a pasar el día contigo, de la mano. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú veas, todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas, el mismo Señor Jesús lo va a ver, lo vas a ver, lo va a ver, lo vas a ver. ¿Cómo le vas a reverenciar mañana? ¿Cómo le vas a honrar mañana? Te deja la noche, hoy te dejó la noche libre, pero mañana, 7 de la mañana llega. Así, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Mira lo que dice versículo 19. Leamos por un momento versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras, vuestras rebeliones y vuestros pecados. No, no lo va, no va. ¿Tienes una lucha? Amén. Mañana Él va a estar contigo. Siempre cuento esta ilustración. Una vez me fui a hacer compras con Juan Diego y yo traía una bolsa pesada.
pero bien pesada. Y él me dijo, papi, ¿te ayudo? Y yo le dije, no, hijo, no puedes. Dijo, a que yo puedo. Y yo le dije, ok, inténtalo. Él coge la bolsa y me dijo, papi, álzame. Y entonces yo lo alzo, de manera que lo agarro en mis brazos, lo cojo aquí en el pecho, él sentadito acá con la bolsa en sus piernas. Y me dices, ¿ves, papi, que sí podía? Mi hijo estaba utilizando toda su fuerza y su fuerza era yo. Él creyó estar cargando el paquete pesado. Y hoy Dios te dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Mañana, 7 de la mañana. No lo olviden. Y continúa el Señor diciendo, soy un Dios celoso. Ahora bien, como Dios es un Dios santo, Dios demanda un pueblo santo y consagrado. Y como es un Dios celoso, se le prohíbe seguir a otros dioses. Él es el Dios exclusivo, su nombre incomparable. Mis hermanos, ¿cómo vemos a nuestro Dios? Vimos que las naciones fueron dejadas allí para el que lo viera como un problema o como una oportunidad. Es así de grande tu problema, te garantizo que ni los cielos de los cielos cubren la inmensidad del Dios en quien yo creo. ¿Fácil? No. ¿Seguro? Sí. Dice la Biblia que en Cristo sus promesas son en el sí y en el amén. Amén. Pero Él es un Dios santo y un Dios celoso y Él no va a permitir que nosotros estemos jugando con Él. Él exige la adoración exclusiva. Versículo 26. No, vamos a leer el 20. 24, 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él, porque es santo, se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Mis hermanos, pilas. Eclesiastés 5:5 dice, es mejor que no prometáis y no que prometáis y no cumpláis. Gracias, tengo un teleprompter aquí, cumpláis. Mis hermanos, pilas con lo que van a decir esta noche. Ellos dijeron, no, sino que a Jehová serviremos. No. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Mis hermanos, en esta noche, realmente quieren hacer un pacto con Dios. Pacto de decirle, Señor, realmente, realmente, ese Dios maravilloso, ese Dios celoso, ese Dios santo, quien yo, siendo un vil pecador, un transgresor de la ley, Él se hizo maldición por mi pecado, por el mío, y vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario para darme vida eterna. ¿Quieres algo más? La verdad, lo que venga es añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ellos dijo, testigos somos. 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Yo tengo que quitar los dioses que tengo, mis hermanos. Mi pecado te confesé y Él me ayudó.
Si estás pasando por una lucha, sea cual sea, yo te digo, a la luz de lo que estamos viendo, y es que Dios quiere hacer de nosotros, una iglesia. Mis hermanos, ¿ya lo somos? Claro que sí lo somos, porque somos sus santos. Pero lo que Él quiere realmente es que nosotros empecemos a trabajar para Él. No miremos al hombre, yo no miro al hombre. Si mirare yo al hombre, ya hubiese caído muchas veces. Ya estaría por allá en Mundo Aventura, dándome una vuelta, chinos. Ya estaría gomorreando un rato. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora bien, viene una reflexión final en el 29, en el 32 y en el 33. Comenzamos el libro de Josué, si quieren retrocedan. Josué capítulo 1, por favor acompáñenme a Josué capítulo 1. Josué 1:2. Amén. Josué 1:2. Dice así la palabra del Señor en Josué 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Empezamos con una muerte. Mi siervo Moisés ha muerto. Regresemos nuevamente a 24:29. 24:29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dice, hermanos, no es broma, yo le pido a Dios esa edad. No importan los achaques, no importa nada. Pero qué bendición sería por lo menos servirle hasta los 80, como dice la Biblia, los más robustos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servirle, porque realmente Él es digno. Él es digno. Qué bueno sería que aquí donde dijese Josué estuviera tu nombre, mi nombre, y dijese siervo de Jehová. Qué bonito sería. Los líderes prominentes fueron sepultados conforme la generación conquistadora estaba cesando. José primero, vemos esto hermoso. Versículo 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José. ¿Se acuerdan de José? Allá en Génesis, el que fue segundo en el mando de Faraón, ¿sí? Y él les dijo, miren, les voy a pedir un favor. Cuando ustedes salgan de aquí, porque van a salir de aquí, y cuando los visite Jehová y les dé la tierra que les ha prometido, me hacen un favor y mis huesitos me los van sacando desde aquí, porque esta no es mi casa, esta no es mi tierra, se me los llevan. Ahora yo me imagino a Moisés, mientras que todos corrían a buscar las joyas, las alhajas, la ropa, el buscando, venga, ¿y dónde quedó ese cuerpo? ¿Dónde quedó ese sarcófago? Venga, dame un favor, ayúdenme a buscarlo. Eso uno, 40 años cargando ese féretro, el velorio más largo. A veces cuando uno va a un velorio, ay, ¿esto cuándo se va a acabar? No me 40, más de 40, casi 50 años un velorio. Pero así fue. Y saben, eso es fe. Eso es fe. Qué fe tan tremenda la de José. Qué fe tan fuerte la de José. Esa generación fiel, Dios dio reposo en la tierra que había prometido a sus padres. Josué, finalmente recompensado con un título honorífico que había ganado, siervo de Jehová. Toda su vida trabajó para eso. Dirigió al pueblo, un siervo, mis hermanos, y siempre lo voy a decir en el libro de Josué. Es importante subrayar la necesidad de que los líderes actúen de acuerdo al carácter que Dios está formando y forjando en cada uno y no conforme a los beneficios que las circunstancias pueden ofrecer. Hay una necesidad grande de que los líderes actúen de acuerdo al carácter que Dios forma, que Dios forja, de acuerdo a las circunstancias. Josué es de aquellos líderes que ejercen esta función, no para que la gente le siga, sino para que vayan en pos de Jehová. ¿Cuál es mi función? Ay, tan bonito que enseña, tan bonito. Ay, mire, me habló Dios. No.
Dios es Dios porque es su palabra. Si Dios habla, no es por... El mensajero no es el importante. Ya, el mensajero, mire, hizo hablar una burra o una mula. Hizo que un pez obedeciera y sacara de ahí denario. ¿Cuánto más puede hacer con este pecador redimido por su sangre? Pero Josué fue un hombre diestro en el liderazgo, disciplinado, de testimonio. Y por eso tanto Josué como Pablo en algún momento pueden decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy, de Jesucristo. Los últimos versículos nos relatan las sepulturas de los hombres que sobresalen. Josué, José y Eleazar. Y esto, mis hermanos, les abría el panorama a ellos para una apertura hacia el futuro. Eso era lo que él quería. Con esto terminamos el libro de Josué. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, empezaremos con el libro de Jueces. Pero realmente, mis hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito del Espíritu Santo? El libro de Josué proporciona una excelente descripción, una imagen, una representación general de las campañas militares con el firme propósito de conquistar el área de la tierra que Dios le había prometido. Después del éxodo de Egipto y los siguientes 40 años de vagar por el desierto, la recién formada nación está ahora lista para entrar en la tierra prometida, conquistar a los habitantes y ocupar el territorio. Lo que tenemos aquí nos da abreviados, nos da eh, cortados y selectos detalles de muchas de las batallas, así como la manera en que la tierra fue conquistada y cómo fue dividida. Lo vimos uno a uno a uno. Pero lo que más quiero llamar la atención en esta noche, mis hermanos, es la historia de Rahab. Acompáñenme por favor un momentico a Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe. ¿Se acuerdan de los héroes de la fe? Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. Dice así, bueno, voy a leerlo primero en la Reina Valera 1960, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La Rahab, la ramera, su gran fe en Dios, en el Dios de Israel, le dio un lugar junto a aquellos hombres valientes. Su historia es una historia de la gracia de Dios hacia los pecadores y la salvación, por gracia. Pero aún más importante que esto es el hecho de que por la gracia de Dios, ella llegó a formar parte del linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, realmente lo que nosotros tenemos que ver en el libro de Josué es que Dios quería para su pueblo en ese momento reposo. Y los israelitas, después de 40 años, finalmente entraron en el reposo. Y el escritor de Hebreos utiliza este incidente como una advertencia para que nosotros no permitamos que la incredulidad nos impida entrar en el reposo de Dios. Voy a leer Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, mis hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A veces creemos que conocemos a Dios. A veces creemos que lo conocemos. Mis hermanos, no nos olvidemos de Dios y de su palabra. Para nosotros como creyentes, la palabra de Dios es vital. Si la descuidamos, nuestra vida sufrirá las consecuencias. Pero si adoptamos de corazón el principio expresado en todo lo que hemos visto del libro de Josué, nos podemos decir buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y nosotros a veces queremos que Dios nos dé lo mucho cuando somos pésimos mayordomos en lo poco. Mis hermanos, Josué es el perfecto ejemplo de los beneficios de un valioso líder, de un valioso ejemplo. ¿Qué aprendemos de Josué? A orar, a obedecer. Mis hermanos, en esta noche damos gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado. Es una bendición poder contar con su palabra, saber de que ella es la que transforma. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 10 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos preparados para toda buena obra. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Recordando, Señor, que es una realidad que la triunidad habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Cristo mora en nuestros corazones y Dios está en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Por eso, Señor, te pedimos que recuerdes cada una de estas palabras. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque has traído a memoria todo lo que hemos hablado. Y ahora pido, Señor, que lo selles en los corazones de mis hermanos y en el mío, porque la palabra que no se vive es muerta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.